Muchas gracias, Juliana, por la presentación. Creo que esta entonces me la voy a ahorrar. Ahí brevemente, simplemente complementar. Ahora soy parte de un par de compañías como cofundador de modelos de negocio de base tecnológica y entre mi trayectoria en esos procesos de implementación bien, he participado, por ejemplo, en empresas como Colpatria o Prodesa a nivel de la implementación. Bueno, entonces esta breve charla, el objetivo es que hablemos un poco sobre la ISO 19650. Es una normativa que ha venido tomando fuerza, que se ha venido extendiendo en los últimos par de años aproximadamente. Creo que se ha vuelto un deber ser de cualquier proceso de implementación el tenerla presente y el acoger sus principios, pero también muchas veces, al ser una norma, un poco que quiere abarcar tantas cosas y como siempre nos gusta en estos procesos inventarnos nuevos nombres, puede ser a veces un poco confuso entender parte de sus conceptos clave, cómo podemos llevarlos a cosas más mundanas, digamos, de nuestro día a día que podamos asumir como parte de nuestros proyectos. Entonces, la idea es hacer un pequeño repaso sobre unos conceptos muy importantes que tiene la ISO y entender desde un breve ejemplo cómo se traslada eso a la realidad, cómo lo entenderíamos realmente ya en el día a día. Bueno, un poco de contexto, entonces, ¿qué es una ISO, no? Hay que entender primero qué es esta normativa. Creo que todos hemos oído de una u otra manera antes de la 19650 sobre las ISO. Nos parecen un poco como normas por allá, un poco ladrilludas y demás, pero tienen un valor muy importante para nosotros como sociedad y es que permiten definir muy buenas prácticas, como las mejores prácticas acordadas en una industria y especificaciones, ¿cierto? Con el objetivo de que productos y servicios de diferente índole tengan una calidad mínima asegurada, ¿no? Nos garantizan o pretenden garantizar que haya pues un buen resultado de cara al cliente, a la sociedad, digamos, al mundo industrial o comercial. Hay un montón de normas, ¿cierto? Hay más de 23.000 normas desarrolladas para este momento. Es una organización que lleva pues desde hace más de 70 años, mediados del siglo pasado, y es una entidad que no tiene en sí, digamos, un gobierno o algo estatal detrás, es más bien como la reunión de los diferentes organismos de estandarización que hay a nivel mundial, entre los cuales, por ejemplo, pues en el caso de la región, en Colombia participa el ICONTEC. Entonces, es un comités que se crean, comités canalizados a través de estos organismos, pero donde realmente participa principalmente la industria. O sea, el objetivo de estas normas es que acojan esas necesidades que van surgiendo en los diferentes sectores económicos. Dentro de nuestro proceso con la ISO, pues desde la construcción surgió esta necesidad. ¿Qué nos permite que ganamos con acoger una ISO? Porque pues claramente no es una ley en sí, puede volverse cierta normativa ya obligatoria dependiendo de si a nivel nacional se acoge y se establece como parte pues de algún proceso legal o algo así, pero de entrada pues no es en sí una ley obligatoria, ¿no? Es más bien una serie de principios que podemos adoptar. Pero la gran ventaja es que, bueno, obviamente logramos un mejor servicio o producto, en nuestro caso pues un mejor proceso de gestión de información, podríamos llegar a tener procesos más eficientes, más óptimos, mejor control sobre los mismos. Y algo muy importante, y es que al ser una ISO y tener un alcance global, el poder adoptarla nos permite a nosotros como compañía, por ejemplo, poder ir a otro mercado, poder competir de tú a tú con otras compañías, porque se supone que tiende a ser, ¿cierto?, acogida en diferentes mercados, ¿no? O sea, en diferentes lugares. Por tanto, yo debería saber si acojo la ISO 19650, por ejemplo, cómo se gestiona la información o cómo más o menos es el mapa general de esquema en otro país, en Europa, en América, en Asia, sin tanto inconveniente, ¿no? Nos facilita esa idea. Entendiendo eso, entonces ya entrando a la 19650, para dar un poco de contexto, pronto algunas personas que no la conocen tanto, que yo creo que ya la mayoría de nuestra audiencia seguramente la ha oído. Esta norma surge con el objetivo de lograr establecer un proceso claro y estandarizado para la gestión de información dentro de los proyectos de construcción, lo que llaman activos de alguna manera dentro de la norma, es decir, que abarca cualquier proyecto desde una edificación hasta algún proyecto de infraestructura, digamos, más de infraestructura civil, en cualquier escala, ¿no? Realmente esto tiene, digamos, un alcance global, desde un pequeño edificio hasta un aeropuerto internacional de 50.000 acres, no importa, o sea, el hecho es que
puede tener como ese alcance, ¿no? Nos genera unos principios sobre esa gestión de información y nos nombra de manera muy explícita el uso de BIM, ¿sí? El uso de esta metodología. No es necesariamente la norma de BIM. BIM de pronto tiene o abarca algunas cosas adicionales que no están acogidas dentro del cuerpo de la norma, pero pues sí tiende a darle ese sentido específico de la información dentro de la metodología. Esta norma cuenta con 5 partes, hay que entender, digamos, esa estructura que tiene, de las cuales la primera y la segunda, que son conceptos y principios y fase de desarrollo de los activos, son las primeras en salir y sobre las cuales me voy a concentrar en esta presentación porque son un poco las que más están en desarrollo, bueno, en implementación el día de hoy. Salieron en el 2018, ya tenemos casi 3 años, diciembre de 2018, son 3 años de su publicación, pero se han venido popularizando más hacia desde el año pasado, ¿no? Un poco ha pasado un tiempo desde que surgió todo este proceso hasta que ya la industria ha empezado a entenderlo y a cogerlo y creo que estamos en ese momento del boom de la ISO y de cómo poder ya aplicarla de manera más práctica. Tenemos también una parte 3. La parte 2 se refiere a la fase de desarrollo, es decir, desde que se concibe la necesidad de un proyecto hasta que se finaliza la construcción y se pone en marcha. Y la fase 3, la parte 3, perdón, que es la fase de operación, pues es desde ahí hasta que se acaba su vida útil, ¿no? Sea digamos, el camino que tome, pero es la operación, ¿no? El funcionamiento en sí de ese activo. La cuarta, que no está todavía publicada, está en desarrollo, se refiere al intercambio de información. Esta norma, creo que hay mucha expectativa porque la idea es que pueda empezar a detallarnos de manera mucho más concreta cómo suceden esos intercambios de información que nos plantean en las otras partes de la norma, además de vincular ya aspectos muy relevantes como lo que nos contaba Olga del IFC, ¿cierto? Y sistemas de clasificación como Omniclass, bueno, o basados en otras normas ISO que están estandarizadas, que ya le dan como una estructura más específica de cómo lograr vincular esos diferentes bloques de información, ¿no? Que se van trasladando entre diferentes momentos del proyecto. Y la quinta parte tiene un enfoque en la seguridad, básicamente en cómo tener ciertos principios establecidos para lograr, digamos, que no haya problemas de seguridad en la gestión de la información, desde un punto de vista tal vez un poco más técnico, ¿no? Más desde de la parte de las plataformas y, bueno, lo que llamaríamos un hackeo, cosas de ese estilo, bien, y ciertos principios generales. La norma, la 19650, la ISO, se aplica mucho mejor o tiene un terreno mucho más fértil para su implementación cuando yo la vinculo a otro tipo o a otras normas que definen la gestión desde una visión más global. Aquí importante entender que estamos enfocados plenamente en la información, pero pues la información no se gestiona sola, ¿cierto? Ahí hace parte de una gestión de proyectos y una gestión del activo y en una escala mucho más grande una gestión organizacional, ¿no? Entonces, un poco nos referencia que yo debería tener presente principios que están en otras ISOs que hablan de eso. Creo que a todos nos ha pasado cuando intentamos implementar BIM que si hay un caos alrededor y los proyectos, no hay cronograma, la empresa no tiene flujos de información claros, las áreas van cada una por su lado, pues eso obviamente afecta a BIM. No, BIM no puede ser una isla de orden, ¿sí? O de gestión de información bien, cuando alrededor no funciona nada, ¿no? Entonces es importante que haya siempre esa visión. Puede que BIM incluso sea el iniciador de darle orden a una empresa, a los proyectos, pero siempre tiene que tener esa visión integral, ¿no? La información no puede simplemente gestionarse correctamente mientras lo otro no funciona. Bueno, empezamos ya con los conceptos concretos. Entonces, una de las primeras cosas que nos hablan son las funciones. Sí, esto es un término. Ah, bueno, importante aclarar. Obviamente la norma está escrita originalmente en inglés, surge del PAS 1192, la gran mayoría de los principios que están ahí listados. Esa fue una normativa que surgió en el Reino Unido hace aproximadamente 10 años. Y las palabras, pues como es una presentación en español, voy a decir los términos en español, están basadas en la adaptación que hicimos, realmente una traducción que no se cambió nada, es una traducción muy fiel de la norma en inglés, pero pues lo que se hizo aquí en el comité del NTC del ICONTEC, la norma de NTC que salió ya aquí en el país, en Colombia. Entonces, a eso me referiré en términos en español. Entonces, lo primero son las funciones. Aquí básicamente lo importante es determinar quién es responsable y quién tiene autoridad sobre la gestión de la información en los diferentes momentos del proyecto, ¿no? Eso
Ahora en los restos de conceptos pues todo se va, digamos, amarrando, especialmente en el ciclo de gestión de la información, y nos identifica tres funciones, digamos, claves conceptuales, porque al final tenemos que darle nombre propio ya en cada proyecto, pero de entrada identificamos lo que llamaríamos un adjudicador, que es este rol que podríamos, digamos, asociar con lo que sería un cliente, el dueño del proyecto, el mandante, el propietario, ¿sí? Es el rol o la función, ¿cierto?, de esta entidad a la que le surge la necesidad de hacer ese proyecto. Ese adjudicador, para poder desarrollar el proyecto, debe contar con diferentes equipos de desarrollo y de trabajo que pues van a ejecutar en sí las actividades de la producción de la información. ¿No? Recordemos que siempre estamos hablando aquí de información. Esos roles están, ¿cierto?, asociados, digamos, a equipos de desarrollo donde aparece la figura del adjudicatario. Ese adjudicatario tiene como dos niveles, llamémoslo así, siendo el principal, el apellido adjudicatario principal, el que es el líder, ¿cierto?, desde la gestión de la información de una adjudicación. Una adjudicación es simplemente una manera de empaquetar todas las actividades entregables que se deben desarrollar para sacar adelante un proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza del proyecto, de cómo funciona una estructura de pronto del adjudicador, del sector, pues habrá, ¿cierto?, diferentes adjudicaciones. Ya vemos un ejemplo específico, pero es simplemente eso, ¿no? Son paquetes de actividades. Entonces, existe siempre un rol de liderazgo que es el principal, y el resto, digamos, de participantes de esa adjudicación se le llaman adjudicatarios a secas, y son ya un poco ya la entidad específica, que puede ser desde una persona hasta una empresa, digamos, hay como una flexibilidad en un rango de cómo definirlo, pero son ya las entidades o personas que producen la información, lo que están en el día a día de la gestión. Esa es básicamente la idea con esto. Entonces, ¿cómo podemos asociar esto ya a un proyecto, ¿no? O sea, ¿quién es quién? Entonces, aquí un ejemplo muy breve, esto no está completo, evidentemente puede haber muchísimos o van a haber muchísimos más roles y entidades involucradas, pero pensémoslo por el lado de la izquierda, como por ejemplo en el caso de una entidad pública, una alcaldía, una secretaría, un ministerio, pues se surge la necesidad de un proyecto, de generar una nueva infraestructura, ¿cierto?, para esa entidad, y se designa un contratista de diseño, se abre la posibilidad de hacer una adjudicación para un contratista de diseño, que a su vez como adjudicatario principal de ese proceso, pues tiene diferentes roles asociados como el arquitecto, el ingeniero estructural, bueno, la cantidad de especialistas que sean necesarios. Como parte de otra etapa, de otro momento de esa fase de desarrollo, aparece la adjudicación de construcción, y esa alcaldía, ¿cierto?, o esa entidad, pues abre, ¿cierto?, una nueva licitación, básicamente, hace una petición de oferta de manera, digamos, específica, se le llama así, y surge, ¿cierto?, el adjudicatario principal, que podemos asociarlo como un contratista de construcción, ¿no? E incluso puede haber un tercer, ¿cierto?, una tercera adjudicación, un tercer papel ahí, que puede ser el departamento de infraestructura de la misma entidad, que es interno y que sería encargado de la adjudicación, por ejemplo, de la operación del activo, ¿no? O sea, a futuro, esa va a ser la entidad encargada pues de velar porque se haga el mantenimiento y el buen funcionamiento de ese activo. Entonces, así es que empezamos a entender cómo podemos llevar ese concepto de funciones, ¿cierto?, a la vida real. En el lado derecho tenemos un ejemplo donde tenemos, o sea, otro ejemplo, tenemos una constructora, donde ese papel, ¿cierto? Esa función de adjudicador la puede tener, por ejemplo, el comité de proyectos, digamos, un estamento dentro de la constructora que se encarga de determinar si vamos a hacer este proyecto o no, ¿cierto? O sea, le da, ¿cierto?, la definición a eso. Y dentro de la estructura organizacional del adjudicador, y eso ahorita lo entendemos mejor en la parte del flujo de información, puede haber, ¿cierto?, dentro de la misma organización de ese adjudicador, algunas entidades, llamémoslo personas o áreas, que desempeñen papel de adjudicatario principal. En este caso, por ejemplo, una gerencia técnica que como área de la misma empresa, pues en todo caso tiene a su cargo una adjudicación, ¿no? El llevar a cabo, por ejemplo, todo el desarrollo del diseño en sí. Ese adjudicatario principal se puede apoyar a su vez en adjudicatarios, ¿cierto? Obviamente tiene que hacerlo porque es un trabajo bastante grande, que pueden ser terceros, ¿no? No todo tiene por qué ser interno, digamos, en dado caso de que el mismo adjudicatario principal sea parte de la empresa, no tiene por qué todo ser interno también, sino se puede empezar a sacar, a tercerizar, ¿no? Entonces podemos contratar un arquitecto, un consultor de sostenibilidad, algo así, que harían parte de ese equipo de desarrollo
de la adjudicación del diseño. Lo mismo en la parte de la construcción, ¿no? Tenemos una gerencia de construcciones habitualmente en una constructora o desarrollador inmobiliario, digamos, grande, que tiene la cadena de valor bastante controlada, pero a su vez esa gerencia de construcción tiene unos adjudicatarios que ejecutan el proyecto, ¿no? Las actividades entregables del proyecto, como por ejemplo un contratista de estructura, un contratista de acabados, que ya son parte de su equipo de desarrollo, ¿no? Pero de cara a la responsabilidad y a la coordinación de cómo se desarrolla la información, pues tenemos estos adjudicatarios principales, ¿no? Son la cara visible ante el adjudicador y deben responder, pues, por la correcta ejecución de esa información. Y también en este ejemplo tenemos un tercero, ahora sí es un adjudicatario principal, que no hace parte de la compañía, pero que también hace parte, pues, de ese equipo principal, ¿cierto? Y es una interventoría, ¿no? Habitualmente es un tercero que hace esa labor y que pues tiene otros papeles y otros temas a nivel de información como adjudicación independiente. Bueno, entramos ya, este es como el eje que va amarrando todas estas cosas, ya más adelante vemos el detalle de otros conceptos, pero este es el flujo de trabajo, ¿cierto? Que define la gestión de la información en la fase de desarrollo. Recordemos, fase de desarrollo desde que se concibe el proyecto hasta que se termina la construcción y se pone en marcha, que ya se pasa, digamos, a la fase de operación. Entonces, este esquemita es bastante, digamos, claro en el sentido de que nos da un paso a paso. Este sí es muy estricto, es decir, la norma en algunas cosas tiende a darnos principios e ideas, llamémoslo así. Ya cómo lo implementamos depende de nosotros, por ejemplo, interpretar las funciones y darles un nombre propio para poderlas entender más fácil. Pero en este caso, ¿cierto? Aunque en el desglose nos toca seguir inventándonos cosas y viendo cómo las implementamos, sí nos da una guía muy concreta. Es decir, yo sí debería seguir estas actividades, ¿cierto? De manera lo más estructurada posible para garantizar que tengo pues un buen proceso de gestión de información. En este caso, siempre tenemos aquí digamos, como dos paquetes de actividades, llamémoslo así, unos que son globales de proyecto, que sería la evaluación de necesidades, evidentemente el final de la fase de desarrollo, muy a cargo, llamémoslo muy en responsabilidad de lo que es el adjudicador, el dueño del proyecto, siendo muy clave lo que sería la evaluación de necesidades. O sea, esta es la etapa que si se hace bien, debería, digamos, garantizar que de ahí para adelante las cosas salen bien. Si se hace mal, se hace a medias, no se definen claras las cosas, vamos a tener el caos que tenemos habitualmente con reprocesos, solicitudes fuera de tiempo, solicitudes adicionales durante la marcha, ¿sí? Todo esos retrasos, ¿sí? Etcétera, que suceden justamente porque no se define claramente cuál es el alcance de lo que se requiere, ¿sí? Por ese adjudicador, ese dueño del proyecto no tiene muy claro qué es lo que tiene que recibir y por eso queda tan abierto el tema y generan los problemas. Entonces, lo que nos plantea esa evaluación de necesidades es que se deben, bueno, ahí aparecen cosas como la norma de proyecto, el CD y demás, que podemos ver un poco más adelante, pero la clave aquí es los requisitos de información. Es un concepto muy concreto que maneja la ISO, que es básicamente describir las necesidades del proyecto a nivel de, ¿cierto? Información, o sea, ítems de información a solicitar que deben tener una contraparte en el desarrollo de cada adjudicación a nivel de entregables. Ese es básicamente el proceso que tenemos ahí. Entonces, esa evaluación de necesidades, después de definirse a nivel global de proyecto, entra a cada adjudicación una serie de actividades que serían 6, siendo la primera adquisición, donde tenemos llamémosle una formalidad que plantea la ISO para abarcar procesos entre terceros, que sería la petición de ofertas y la presentación de ofertas. Aquí aparecen cosas como el PEP, como el plan de trabajo, ¿sí? Que debemos presentar para contestar a esos requerimientos y demás. Y luego tenemos en la planificación la contratación, que sería el cierre de esa interacción entre partes. Luego tenemos la movilización, que es una especie de preparación de la logística, recursos y procesos que se vayan a utilizar para garantizar que yo sepa qué es lo que voy a hacer y lo pruebe antes de que se me ocurra empezar a trabajar, ¿no? Eso es un poco la idea. Y luego en la fase de producción, bueno, esa sí es la que le gusta a todos los gerentes de proyecto porque ya estamos haciendo algo y es que, aquí me quedó mal, perdón, ahí está mal nombrado, contratación y movilización. Esa sería producción y entrega. ¿Listo? Entonces ahí estamos en ese proceso donde ya el equipo de trabajo está desarrollando en sí los entregables y hay una retroalimentación, se entrega y hay habitualmente un ciclo donde se valida que esos entregables están cumpliendo con los requerimientos establecidos al comienzo, ¿no? O sea, la norma es muy clara en eso.
todos los requerimientos deben tener una contrapartida en un entregable y no se debe hacer ni más ni menos. Carolina nos hablaba hace un rato de eso, ¿no? No generaría información inoficiosa. Todo debería ser claramente definido y atomizado. Ya vemos el concepto de contenedor de información y demás, para permitir que yo pueda, ¿cierto? Que yo pueda hacer lo que se debe y cumplir con los requerimientos. Esas etapas, ¿cierto? Esas 6 actividades de la 2 a la 7 se cumplen por cada adjudicación. Hay que tenerlo muy presente. Existe una primera etapa de evaluación, una última etapa de entrega, pero existen varias adjudicaciones a lo largo del proyecto que tienen ese conjunto de actividades. Entonces, aquí tenemos un ejemplo concreto. ¿Qué es una adjudicación al final? Entonces, en una empresa del ramo inmobiliario, por ejemplo, una constructora, podríamos tener una adjudicación de estructuración y factibilidad, ¿cierto? Que la cumple un grupo de trabajo, un equipo de desarrollo. Tenemos también una adjudicación relacionada a los aspectos comerciales de mercadeo y ventas del proyecto. Tenemos otra adjudicación relacionada al desarrollo del diseño como tal del proyecto. Y luego una relacionada a la construcción y que seguramente tiene alguna ahí primita, que es la interventoría, ¿no? Entonces, esto puede ser un esquema, no es el único, claramente, puede estar más atomizado, más subdividido, puede estar más englobado, dependiendo de cómo sea el proceso y quién sea el adjudicatario principal que asuma todas esas actividades, pero es básicamente la idea. Lo importante aquí y el por qué la evaluación de necesidades debe estar presente desde el comienzo. Además, aquí nos falta el tema de la operación, ¿no? Aquí llegamos, cortamos en desarrollo, pero pues faltaría la operación. Es que esa evaluación de necesidades debe tener una visión global. Yo no puedo o no debería estar pensando únicamente cuando me toque empezar la adjudicación en qué es lo que necesito pedir. Porque si yo espero hasta ese momento, digamos, para iniciar la construcción y saber qué información requiero, pues sucede que diseño y digamos que es una adjudicación que alimenta, ¿cierto? La otra adjudicación de construcción, pues ya está terminando casi, o sea, o ya está en un proceso muy adelantado e implicaría reprocesos y redefinición, ¿cierto? De requisitos de información para una adjudicación que ya está en curso. Entonces, por eso es tan importante que el adjudicador mantenga una visión integral y global desde el comienzo de todo lo que va a suceder, digamos, con el mayor detalle posible, dentro de lo que se pueda, sin ser adivinos, pero pues deberíamos tender a mitigar mucho el riesgo por ese lado, y es saber cómo se interconectan, ¿cierto? Cómo se vinculan esas diferentes adjudicaciones para que a su vez los respectivos equipos de desarrollo pues sepan lo que tienen que hacer para responder a lo que viene, ¿no? Es un poco el objetivo de esto. Aquí habría todo un conjunto de interacción y de intercambio de información continuo entre diferentes adjudicaciones, todas alimentan a la otra, es decir, eso es una maraña, digamos, de relaciones de información, pero donde tenemos claramente definidos responsables, ¿no? A nivel de cada adjudicación. Bueno, entonces, hablando de los requerimientos de información, tenemos nosotros definidos en la norma llamémoslo 4 tipos de requerimientos o de requisitos que se dividen, digamos, en 2 paquetes, unos de alto nivel, que serían los OIRs y los PIRs, viene de requisitos de información de la organización y requisitos de información del proyecto. Y tenemos otros 2, ¿cierto? Una categoría de más, llamémoslo de más bajo nivel, donde tenemos un detalle específico. La idea es que sean lo más explícitos posibles para que sea fácil interpretarlos y hacer un entregable pues posteriormente, ¿no? Son los AIRs y los EIRs. AIRs vienen de requisitos de información del activo, están pensados para que se puedan entender, ¿cierto? ¿Cuáles son esas necesidades de información que vienen de la fase de operaciones? Muy importante esa parte. Yo no espero a terminar desarrollo para hablar con el que lo va a operar y decirle, bueno, ¿y usted qué es lo que necesitaba? Sino, más bien, desde el comienzo, yo tengo presente que el edificio se va a operar, o sea, finalmente ese es su objetivo. A veces nos quedamos, nosotros en el mundo de la construcción, si trabajamos en ciertas constructoras del ramo inmobiliario donde no nos interesa eso, o simplemente llegamos hasta cierto punto de la cadena, pues al final el objetivo del edificio es que se use, ¿no? No solo hacerlo. Entonces hay que tener presente muy bien qué pasa en el activo, en la operación, para que me devuelva esa retroalimentación y yo lo tenga presente desde mi fase de desarrollo. Y los EIR son los requerimientos técnicos específicos que yo requiero en la fase de desarrollo, ¿no? O sea, transformo OIRs y PIRs e incluyo los AIRs para determinar ese detalle que voy a solicitarle a los que lo van a desarrollar. Eso me lleva, ¿cierto? Ese conjunto de requisitos de información me lleva en primera instancia a lo que llamamos el modelo de información del proyecto, PIM, en la fase de desarrollo,
y que posteriormente es el insumo para el AIM, que es el modelo de información del activo en la fase de operación. Ya vemos un poco esa parte del modelo de información. Entonces, ¿cómo es el ciclo habitual de un requisito de información? Se define el adjudicador, ¿cierto? El propietario tiene que definir sus condicionantes. Sobre esa base se solicitan esos requisitos, el adjudicatario principal los entiende y propone un plan de trabajo sobre ellos, pero además, y muy importante, puede extenderlos o agregar requisitos de información de cara a sus adjudicatarios de, digamos, de más abajo, ¿no? O sea, pueden llegarme muy generales y yo debería tener, ¿cierto?, la responsabilidad de detallarlos para que sean ejecutables, ¿no? Importante eso. También yo podría plantear de vuelta otros requisitos de información que yo requiera de otra adjudicación, ¿no? O sea, yo para poder efectuar la construcción requiero tal cosa y eso se incluye en los requisitos que son trasladados a la adjudicación de diseño, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo, digamos, son de doble vía. Yo puedo empezar a definirlos en diferentes momentos, ¿cierto? Dentro del proceso, obviamente, de acuerdo, no a la mitad de camino, como decíamos, y también incluso desde el adjudicatario, digamos, el último escalón dentro de todo ese arbolito que se armó, él puede pedir de vuelta ciertos requisitos a otro adjudicatario para que él pueda hacer su tarea, ¿no? Porque al final estamos intercambiando información. Entonces, todo ese proceso tiene como resultado al final, digamos, que se devuelva hacia el adjudicador representado en entregables, ¿cierto? Son ya, digamos, plasmar de manera específica, ¿cierto? Ese desarrollo, esa solución que se le dio a ese requisito de información. ¿Cómo se ve un requisito de información? ¿No? Porque también a veces son como muy etéreos. Entonces, estos son un par de ejemplos muy sencillos. Si uno lo hace, digamos, bien en un proyecto, esto sería un tema muy extenso porque pues abarca un montón de cosas. Pero en este ejemplo concreto, como PIR, supongamos que la empresa decidió, el adjudicador, que este iba a ser su proyecto de piloto de erradicación digital ante curaduría, aquí en el caso, digamos, de Colombia, que tenemos un decreto, salió el año pasado, que le da un marco legal a lo que sería la presentación ya de archivos digitales y más, digamos, en profundidad nos abre la puerta para empezar a hablar de IFC en las entidades que aprueban aquí en el país. Eso es un PIR, ¿sí? O sea, es una definición concreta para un proyecto, ¿sí? Que tomó la decisión la compañía. Se podría volver un OIR, por ejemplo, si se vuelve una política organizacional, pero por ahora, digamos, como ejemplo, un PIR. Ese PIR se debe desglosar un poquito más y hablar ya de EIRs, ¿no? Entonces, si uno toma ese decreto, empiezan a aparecer algunos puntos clave, como que los entregables los deben estar en X formatos, debe haber un cumplimiento del estándar PDF A1B, que es una definición estandarizada de un PDF, ¿sí? Es una manera de producir un PDF. Nos habla de que la nomenclatura debe estar de acuerdo al BIM Forum Colombia. Nos dice también que la escala, rótulos y acotación deben estar de acuerdo al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, que es una entidad aquí en Colombia que define una serie de cosas como guía. Y, por ejemplo, ya que nos hablamos de IFC ahorita, este marco legal nos dice que debemos tener como entregable, si queremos como modelo BIM, el modelo BIM en formato IFC, especificación 2.3, que ya tiene sus años, 15 años ya, deberíamos hablar ya de la 4.1, ojalá, pero bueno. Y nos dice también, nos sugiere, en este caso es opcional, que debería generarse un Model View Definition del tipo Coordination View 2.0, ¿no? O sea, nos empieza a dar una estructura. Yo no entrego cualquier cosa. Yo no radico, o sea, yo como el que produce información no voy a hacer cualquier cosa, sino que tengo que acogerme a una serie de requisitos. Si vamos más en profundidad, esos EIRs al final terminan volviéndose de cara al que produce la información. Por ejemplo, la tabla de entidades, ¿cierto? IFC con diferentes datos, property sets que puede tener una entidad IFC y demás, ¿no? Entonces, este es el nivel de detalle al que deberíamos nosotros llegar como IR si queremos garantizar que como respuesta tengamos buena calidad en la información. O por lo menos, si no lo hace el adjudicador, que el adjudicatario principal se encargue de darle el desglose y lograr plasmarlo y trasladarlo a su equipo de desarrollo. Otro ejemplo, mucho más mundano. Como OIR se requiere cumplir la normativa técnica. Un OIR es obviamente cumplir la normativa que hay en mi país, en mi entorno local. En este caso con una razón adicional y es que se quieren evitar reclamaciones y posventas de los clientes, ¿cierto? O sea, es muy habitual que dentro del mundo inmobiliario sucedan estas cosas. Entonces se habla de norma, por ejemplo, de normas técnicas que hay aquí en Colombia de seguridad humana, que es a nivel de IR, luego empezamos a desglosar un poquito más y llegamos a que necesitamos un informe de seguridad, un preinforme de seguridad humana, empezamos a detallar quiénes
participan ahí, hay un coordinador, hay un consultor, hay unos hitos de entrega, ¿cierto? Le damos un poco más de suma a eso y tenemos un informe final que es un documento, pero también está representado en planos, en formato PDF, en formato, por ejemplo, en este caso un RBT, puede ser una chica, puede ser un IFC, con diferentes fechas y con algunas notas. Y si nos vamos muy en detalle, ¿cierto? Podemos al nivel de información necesaria hablar de parámetros concretos que deben contener los elementos de un modelo BIM, ¿no? Entonces, este nivel de desarrollo es el que vamos a hacer cuando hacemos una IR. ¿Sí? No es solo colocar palabras, sino tenemos que empezar a darle ya una aplicación concreta. Seguimos. Entonces, esos EIRs, como se vuelven entregables dentro de la norma, al entregable, ¿cierto? Al desglose de entregable se le llama contenedor de información. Es simplemente una palabra que representa una pieza, ¿cierto? De ese gran conjunto de información que tiene un proyecto para poderse desarrollar. Esa pieza, ese contenedor, tiene, digamos, una flexibilidad en lo que puede ser representado. Puede ser desde una carpeta con varios archivos, hasta un archivo en sí mismo, hasta un pedazo o un subelemento dentro de un archivo. Entonces, en el caso de seguridad humana, pues un contenedor de información que responda al requisito de cumplir la normativa técnica, título K y demás. Entonces puede ser, ¿cierto? La carpeta en el CDE donde tengamos la información, puede ser en concreto el informe final en documento o puede ser el conjunto de elementos dentro de un modelo BIM que tengan los parámetros que definimos, ¿no? O sea, digamos que tiene esa flexibilidad porque la idea es que cada contenedor responda a un requisito, ¿no? Y puede responderse en diferentes escalas o varios contenedores de información pueden responder a un requisito de información. Todo debe hacer match. Yo no debo producir contenedores de información, llamémoslo así, que no tengan una contrapartida. O sea, yo no debo hacer información por hacerla. Y obviamente no puedo hacer menos, ¿no? Tengo que siempre hacer lo mínimo necesario para cumplir con los requisitos. Esos contenedores de información en su conjunto nombran lo que se llama el modelo de información de proyecto, que puede ser y está compuesto de contenedores a nivel de modelos geométricos con metadata, lo que llamamos el modelo BIM en sí, tablas, bases de datos, documentos, imágenes y videos, es decir, información estructurada o no estructurada, que pues cumple en su conjunto la definición en sí de lo que es el proyecto. Entonces es importante aquí tener presente que nosotros en BIM no somos los que gestionamos solo los modelos, ¿no? Nuestra visión es integral. Toda la información que abarque, que alimente el proyecto, debemos tenerla bajo control. Esa respuesta a esos requisitos y esos contenedores de información se empiezan a desglosar en lo que llamamos nosotros, digamos, en la planeación del desarrollo de la información, que arranca en un alto nivel con la estrategia de federación, luego aparece una estructura de desglose, luego una matriz de responsabilidades y finalmente los planes de entrega, los planes de desarrollo de las tareas, que en general lo que hacen es de manera incremental ir detallando aspectos de cómo van a producir y a entregar la información, primero diciendo, pues, qué hace match con qué en los EIRs y preguntas básicas como cuándo se entrega, cómo se entrega, qué se entrega y quién lo entrega y quién lo recibe, ¿no? O sea, tenemos la definición básica de cualquier actividad o entregable. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues tenemos una tablita, o por ejemplo, esto es un ejemplo, donde tenemos el nombre del entregable, un ID, siempre se recomienda que se codifiquen los diferentes contenedores, dependiente de, porque mi contenedor de información no surge de la nada, ¿cierto? Seguramente yo debo tener algún insumo, el nivel de información que va a tener. Este nivel de información necesaria es como la manera que le llama LOT la norma, el tipo de archivo, si es una tabla, si es un modelo, si es un documento, el formato concreto, ¿cierto? Ya el formato electrónico, digamos, del archivo, notas generales y cuándo se va a entregar, ¿no? Eso puede ser una manera de representar, por ejemplo, esos TIDPs que se llaman así en la norma y que todos unidos, ¿cierto? Se vuelven un MIDP. Y por último, ya para cerrar, entonces el otro gran concepto y donde todo esto sucede que acabamos de hablar, donde todos esos EIRs se convierten en contenedores y se intercambian y van de un lado para el otro y se desarrolla la información del proyecto, pues lo que llamamos CDE, ¿no? Este concepto creo que también ya es muy natural para muchos, es como sale de la PAS 1192, yo creo que fue una de las cosas que más se aplicó de allá, ya muchas empresas tienen esto antes de la ISO, pero básicamente para definir un CDE necesitamos dos perspectivas. Una de proceso, entonces aquí definimos esto como el espacio, básicamente, donde el proyecto en su conjunto, digamos, los integrantes del proyecto acordaron que iban a hacer tres acciones. Recopilar, es decir, van a cargar, van a colocar su información allá, van a gestionarla, es decir, ¿qué gestionar? Pues de manera organizada hacer algo con eso, y difundirla, que es
digamos, la acción contraria de la primera, es decir, que el resto de actores del proyecto tenga la posibilidad de acceder a esa información en la medida que requiera, pues, para su respectivo rol. Hay otra perspectiva que es importante tener presente y es que para poder llevar eso a la vida real, digamos, a que ya sea tangible, pues hay que colocarlo sobre una serie de plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, por eso tenemos las dos visiones. El CDE no es solo la herramienta, pero tampoco es solo el proceso o los protocolos que se deben realizar. Aparecen los estados de la información, no vamos a entrar en esto, digamos, ya creo que también todo se conoce, trabajo en curso, compartido, publicado, que son básicamente ese pequeño embudo que va sucediendo donde yo voy desarrollando la información y voy abriendo la accesibilidad que tiene y voy aumentando el nivel de fiabilidad, ¿cierto? La confianza que hay sobre la información que está dependiendo del estado para poder hacer o no otro proceso. Eso es básicamente lo que nos indican esos estados de la información. Aquí rápidamente, protocolos que se pueden aplicar, formatos de intercambio, estructura del modelo de información, que es básicamente cosas como las carpetas, cómo voy a organizar los datos yo, la clasificación, ¿cierto? Codificación, por ejemplo, en Omniclass, cosas de ese estilo, nomenclaturas de los contenedores de información cuando se comparten, cuando se publican, y temas como accesibilidad y permisos, ¿no? La seguridad de que cada actor del proyecto, ¿sí? Cada una de esas funciones no tiene necesariamente por qué tener acceso a todo, sino hay una atomización en los accesos. Y desde la parte de la tecnología, ya para finalizar, pues tiende un poco a confundirse de que solo hay una herramienta que se representa como CD, aunque obviamente sí va a haber una principal, ahí tenemos todo un conjunto de opciones, ¿cierto? Dependiendo de en qué software o con qué herramientas trabajemos, nos convendrá más uno u otro CD. Hay unos abiertos, ¿cierto? OpenBIM, pero el hecho es que, aunque es la herramienta central y es en la que seguramente ocurre la mayoría de interacciones del CD, no tenemos, ¿sí?, que limitarnos a eso. Nosotros en BIM tenemos que gestionar la información en su conjunto, ¿no? Y alrededor de ese ecosistema, ¿cierto? O de esa plataforma hay un ecosistema. Aparecen herramientas, sí, típicas de corporativas para almacenamiento de información, aparecen los ERPs y ahí también ocurren intercambios de información. Y hay que tenerlos muy presentes porque muchas veces nos concentramos tanto, digamos, en la solución central que apenas sale el contenedor de información, le perdemos el rastro y se le pierde la gestión y no se sabe qué va a pasar con eso. Entonces es importante que tengamos esa visión en conjunto de que nosotros somos gestores de toda la información del proyecto. Y con eso haría la finalización, solo recomendarles leer la norma, creo que no hay nada mejor que leerla y empezar a darle aplicación práctica por su propia experiencia de cómo lograr ya plasmarla en la realidad.